tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Como hemos visto, ya llevamos un buen tiempo estudiando la carta primera de Juan. Y ha sido una carta muy, muy interesante de ir aprendiendo, estudiándola texto por texto, porque hemos podido lograr absorber un poco cuál es el espíritu de Juan al hablarle a la iglesia en esta carta. Y hoy día nos toca abordar el capítulo 4. No nos da el tiempo para ver más que unos 6 textos, ¿ya? Así que vamos a leer del capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Lo vamos a leer. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ok. Siempre Juan es un hombre que Dios le dio una gracia y una sabiduría para exponer la palabra. El evangelio de Juan es un evangelio también muy, muy incompleto, muy interesante. Es el único evangelio, entre paréntesis, que nos expone a Cristo desde el punto de la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. Por eso el comienzo del evangelio de Juan parte diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense que esa frase en el principio es prácticamente una copia del Génesis 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá Juan nos está diciendo: en el principio era el verbo. Por lo tanto, yo puedo a través de esto entender lo que está pasando allá en Génesis y quién es Cristo realmente. ¿Ok? De tal manera que al entender esto, nos parece muy interesante el hecho de poder entender la profundidad de la persona de Cristo. A veces en la iglesia y hoy día en las congregaciones hay una visión de Cristo todavía muy humano, un Cristo muy hombre. Es cierto que Cristo vino al mundo como hombre, pero no era simplemente un hombre. Y eso es la iglesia, nosotros como iglesia, es algo que debemos de tener siempre muy claro y muy presente. No estamos tratando con un hombre histórico. De hecho, hay grupos, hay asociaciones que tienen a Cristo como un gran líder, pero un líder histórico, pero que no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, mucho menos que Jesucristo es el Emanuel. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al versículo 1. La primera advertencia, fíjense, que nos hace Juan, el apóstol Juan, es no creer a todo espíritu. Cuando ustedes leen eso, ¿entienden lo que Juan está diciendo? Eso de no creer a todo espíritu.
¿Se entiende eso o no? ¿Es que yo tengo que oír a los espíritus? ¿Está hablando de eso? Fíjense, pareciera una pregunta muy simple, pero leo Juan y me dice, Juan, no creáis a todo espíritu. Pero, disculpa, Juan, ¿cómo es eso de no creer a los espíritus? Fíjense. Entonces, veamos de qué nos está hablando. ¿Ok? ¿A qué se refiere Juan con esto? Examinando la Escritura, nos damos cuenta que no nos está hablando de falsos predicadores, como profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? A través de los cuales se manifiesta el espíritu del anticristo, torciendo o falseando las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es probar los espíritus entonces? Es examinar si las enseñanzas de los distintos predicadores se ajustan a la sana doctrina enseñada por Jesús. ¿Cambia la percepción del texto, no? Cuando entendemos esto, fíjense, el probar los espíritus. Ahora, quiero recordar esto, si ustedes lo repasan o tomaron apuntes, me tocó a mí hablar acerca del anticristo, del espíritu del anticristo. Ojo, que esta es otra diferencia. Hoy día yo sé que en YouTube y una serie de predicadores que uno escucha en la radio o puede ver en distintas partes, están hablando del anticristo como locos. Y algunos pareciera que desean encontrar a la figura del anticristo, decir, este es el anticristo. Y para hablar de todo esto se apoyan también en estas escrituras. Pero fíjense claramente lo que la escritura está hablando. La escritura aquí no me está hablando de el anticristo, aquel personaje que se va a levantar en los postreros días, ¿no es cierto? Y que se va a oponer a Cristo, digamos, en toda su fuerza, en todo su esplendor. La escritura aquí nos está hablando de cómo se mueve en este tiempo y cómo ya se movía en el tiempo de los apóstoles el espíritu del anticristo. Fíjense, cómo operaba en aquel tiempo y cómo desde ese tiempo hasta el día de hoy el espíritu del anticristo nunca ha dejado de operar, de estar presente. Pero es el espíritu del anticristo. ¿A qué se refiere? A lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la acción del espíritu del anticristo? La acción del espíritu de Cristo. Primero, se opone a Cristo. Segundo, se levanta en contra de Cristo. Y tercero, incluso se hace pasar por Cristo. Si ustedes se meten al YouTube, hoy día, conté al otro día, me di una vuelta, creo que son 4 o 5 tipos, incluyendo una mujer, que dicen que ellos son la encarnación de Cristo, incluyendo una mujer. Hay uno en el Asia, hay uno en Rusia, hay otro aquí en Centroamérica y no me acuerdo dónde son los otros. Pero estos personajes, fíjense, tienen congregaciones de miles de personas y se apoyan en la Escritura. Por eso, la importancia, y aquí lo hemos estado repitiendo una y otra vez tanto Mario como yo, la importancia de cada uno de ustedes que tenga una lectura bíblica constante. Entre paréntesis, el día viernes yo tengo un grupo en casa y estamos partiendo, hace poco estamos recién en el capítulo, estamos entrando al Sermón del Monte. Los que quieran estar en ese grupo, llámenme y los llamo porque yo hago a través de videollamado ese día viernes. Es muy interesante tener el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Porque hoy día, si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad enorme de hombres y mujeres enseñando falsa doctrina. Y un anticristo, el espíritu del anticristo se manifiesta por falsear las enseñanzas de Cristo.
torcer la palabra, enseñar tradiciones de hombre, en vez de la doctrina de Cristo. Ojo con lo que les gusta visitar mucho YouTube. No podemos a nadie, no le podemos prohibir a nadie que lo haga, pero ojo con lo que ven en estos predicadores. Ojo con las cosas que estos enseñan. Esas enseñanzas deben de ser pasadas por la Escritura. ¿Por qué? Porque hoy día el espíritu del anticristo, si en aquellos tiempos era fuerte, hoy día, yo les digo, es de una ebullición, ¿no es cierto?, que tiene este espíritu, es impresionante. La cantidad, como digo yo, de burradas que enseñan en las congregaciones. Es una cuestión impresionante la cantidad de cosas falsas que enseñan sobre el Evangelio, sobre la persona de Cristo. Así que, amados, a tomarse en serio el tema del conocimiento de la palabra, porque usted la única manera que tiene para discernir si lo que usted, a la persona que está escuchando, sea este apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro o diácono, o quien sea, si en verdad está enseñando conforme a la palabra, es que usted tenga el conocimiento. Y para eso usted tiene que tener la lectura de la Escritura. ¿Ok? Y sea eso algo normal. Muy bien. Veamos entonces, estamos afirmando la acción del espíritu del anticristo. Vamos a Primera de Juan. Hoy día no tenemos, ok. Vamos a Primera de Juan entonces, 2.18. ¿Qué dice Primera de Juan 2.18? Fíjense, estos textos ya los hemos leído, los vamos a volver a repasar y nos damos cuenta de qué nos está hablando. Aquí hemos dicho que son los falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. ¿Qué dice el 18? Hijitos, dice, ya es el último tiempo. Nótense. Esto a mí me parece increíble que Juan, antes de cuando estaba entre el año 80 y 90, se está escribiendo esta carta, y Juan está hablando allá de los últimos tiempos y de cómo se manifestaba el espíritu del anticristo. Fíjense, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido, nótese, la palabra clave para entender el texto, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Se fijan que no son espíritus, sino son personas a través de las cuales se manifiesta el espíritu del anticristo con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Entonces, vuelvo a repetir, ojo iglesia con el conocimiento de las Escrituras. Ojo con eso. Algunos me encuentran que soy pesado, que soy denso, ¿no es cierto? Pero fíjense, a medida que vamos aprendiendo y entrando en las Escrituras, cómo nos hemos ido dando cuenta la importancia que tiene que la iglesia hoy día esté enseñada sobre lo que la Escritura dice, no sobre ideas, no sobre pensamientos, no sobre filosofía, no sobre lo que dicen o sostienen agrupaciones religiosas. Porque eso también el Señor cuando estuvo acá lo tuvo que enfrentar. De hecho, la gente que más se opuso a Jesús son fariseos, saduceos, escribas, ¿no es cierto?, y intérpretes de la ley. Nótese. Son los que más fuertes se le opusieron al Señor. Grupos religiosos. Créame que hoy día no es distinto. Y créame que si se destapa una persecución hoy día en este país, ¿saben quién lo va a perseguir a usted? No va a ser su mamá ni su papá. Se van a oponer, es verdad. Van a ser grupos religiosos. Van a ser grupos religiosos que se dicen cristianos, que se dicen hijos de Dios, que se dicen discípulos de Jesús. Ojo con eso. ¿Ya? Ok, vamos entonces ahora, segunda de Pedro 2.1. ¿Qué nos dice segunda de Pedro al respecto? Segunda de Pedro 2.1. Fíjense, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, nótese, destructoras, y aún negarán al Señor,
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Necesito agregar algo a eso? ¿Qué es lo que estamos procurando? Que la Escritura responda a la Escritura. Que la misma palabra nos abra y nos enseñe lo que la palabra dice. Fíjense, más claro, echarle agua. ¿Ok? Último texto. Primera de Timoteo 4:1. 4:1. Si lo tienen, léalo, por favor. ¿No? Primera de Timoteo 4:1. Por favor, quien lo tenga, que lo lea. Nótese, a espíritus engañadores. O sea, ¿qué opera en estos falsos maestros, en estos falsos profetas, en estos falsos predicadores? Es un espíritu. Por eso dice, no creáis a todo espíritu. ¿Se entiende ahora? Porque no es la persona, sino el espíritu que opera a través de la persona, ¿no es cierto? Y nótese, dice, muchos en los postreros días, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? No es exactamente negar. Esa es la idea. Es gente que ha conocido a Cristo, pero dice, fíjense, oirán doctrinas de demonio, dice. Entonces, esas personas, fíjense que esas personas van, al escuchar doctrinas de error, cambian la verdad que habían recibido por doctrinas de error y dejan la fe básica en la cual el Señor los llamó para seguir ahora doctrinas de demonio. Apostataron de la fe básica primaria. ¿Sabe a quién le pasó esto? Y lo tenemos aquí en la Escritura. ¿A quiénes les pasó esto? Que tuvo Pablo que hablar fuertemente a ellos. Le hace la carta de los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, Gálatas insensatos. Ellos estaban a punto de apostatar de la fe, de separarse de la fe básica y verdadera que habían recibido para comenzar a seguir doctrinas de error y de demonios. Ojo, ¿la Escritura es fuerte o no es fuerte? Fíjense, claramente la Escritura dice, si tú sigues una doctrina de error, estás siguiendo una doctrina de demonio. ¿Con quién te estás poniendo a la mano? ¿Dejaste a Cristo y de quién te estás tomando de la mano? ¿Es fuerte o no es fuerte? Si usted... Correcto. Entonces, fíjense lo fuerte que es la Escritura. Entonces, ojo, que aquí el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está advirtiendo lo que nosotros vamos a ver ahora en los postreros días. Que si en aquel tiempo, cuando Juan escribió la carta, esto era fuerte, hoy día es mucho más fuerte. Y ojo, nótese que el engaño viene con sutileza, con mucha sutileza. ¿Ya? Hay un tipo en Centroamérica, no sé cuántos lo habrán visto aquí, hay un tipo en Centroamérica, pastor, debe tener una congregación de unos 1.500, 2.000 personas. Fíjense, nosotros aquí tenemos que juntarnos bien para que no nos dé frío. Él tiene una congregación grande. ¿Sabes lo que enseña él? ¿Sabes lo que enseña? Él dice lo siguiente: nosotros los hombres demandamos y Dios no hace nada si no me pide permiso. Que Dios no puede hacer nada si no le pide permiso a Él, porque Él tiene la autoridad para demandar. Ustedes
pueden entender que haya miles de personas que siguen a un hereje como ese, pero lo siguen. Y ese es como un ejemplo. Les puedo contar todo esto. Pastoras. Vi, creo que 2 minutos, una pastora predicando con una pinta y de repente vamos a adorar al Señor. Y se mandó un bailongo arriba del proscenio que todos los asistentes estaban así. Así baila la pastora. Por favor, amados, aprendamos y seamos serios. Aprendamos y seamos serios. Y ayudémonos unos a otros. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Ninguno de nosotros puede decir, yo no cometo errores, yo no peco. Porque también lo aprendimos a través de esta misma palabra. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. ¿Qué Dios me está diciendo con eso? Tú pecas todos los días, el único perfecto soy yo. Por eso es que Cristo es mi abogado. Por eso es que necesito de Cristo todos los días. Señor, perdona todo lo que yo hoy día hice mal. ¿Nunca les ha pasado que de repente vienen despertando y tienen la cabeza llena de lo peor? Y después tienen que luchar por un par de horas en la mañana y depende cómo va el crecimiento, el Señor permite que luches durante el día completo. Eso enoja y uno pierde la paciencia. ¿Pequé o no que pequé? Entonces, ojo amados, ojo, el conocimiento de la palabra es elemental en este tiempo, ¿ok? Por eso volvamos a Juan 4:1. Entonces, entendemos el texto, lo hemos entendido. Amados, no creáis a todo espíritu, hemos entendido entonces de qué está hablando. Vamos al 2, ¿qué dice? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ok. Hay algo que tenemos que tener en claro. Cuando usted y yo conocemos en verdad a Cristo, cuando en verdad hemos entregado el gobierno de nuestra vida a Cristo, hay una convicción de la cual a usted nadie la va a sacar. Y esa es que el Espíritu de Dios jamás negará que Jesucristo vino a este mundo como hombre. Nadie que en verdad conozca a Cristo, que haya reconocido a Cristo como Señor y Salvador, va a negar esta verdad. ¿Por qué? Porque es parte de la enseñanza básica, ¿no es cierto? Y que hemos recibido de parte de Dios, y es la convicción que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. Y además, cómo el Señor ha abierto las Escrituras para que esto lo podamos entender. ¿Por qué? Porque como dije recién, Jesús es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Recuérdense que el pueblo de Israel esperaba a Yeshua, el Mesías, porque era él, el Emmanuel, Dios con nosotros, y el pueblo de Israel anhelaba tener la presencia de Dios. El problema es que cuando vino y estuvo en medio de ellos, no lo reconocieron. ¿Qué otra cosa? Otra cosa que nosotros nos damos cuenta por el conocimiento de la palabra es que hay una unidad indivisible entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se van a encontrar con gente que dicen, ¿saben qué? Yo no soy muy creyente, pero sí creo que Dios existe y que Dios es real. Eso sí que lo creo. Pero Jesús para mí es un personaje histórico. Es un personaje que apareció en un momento en la historia, que hizo cosas buenas, positivas para el hombre, pero es un hombre. Ojo, hay hoy día doctrinas que dicen que Jesús no es más que un profeta. Y más, hay otros también. Y hay otros que al revés dicen, sí, en Jesús puedo creer, Jesús hizo todo eso, pero, perdón, no me pongan a Dios de por medio, porque para mí Dios no existe. Fíjense, es cambiar la situación. Doctrinas de demonio,
doctrinas de error, operación ahí del espíritu del anticristo. Ahí el espíritu del anticristo está operando y llevando a ese nivel de confusión a la gente y de error y de perdición. Ojo con eso. ¿Ya? Ok, en verdad la Escritura dice eso. Veamos Primera de Juan 2:23. ¿Qué dice Primera de Juan 2:23? ¿Qué aprendimos ahí? Primera de Juan 2:23, ¿qué dice? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Es una unidad indivisible el Padre y el Hijo? Ok. Entonces, vamos. Juan, uno que busque para que vamos más rápido, por favor, por la hora. Juan 14:7 y otro Juan 8:19. Juan 14:7, por favor. Y el otro Juan 8:19. El que tenga Juan 14:7, que lo lea, por favor. Fíjense, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Qué dijo? Si me conocieran, también hubieran conocido a mi Padre. Y ahora le han visto. Fíjense, ojo con la declaración que está haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque también me encuentro yo con un texto que dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Y Jesús aquí está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Ajá. Entonces, ¿podemos conocer a Dios el Padre a través del Hijo? Absolutamente sí, y lo está diciendo Jesús. No lo digo yo, no lo dice una institución a la cual yo represento, lo está diciendo Jesús. Y esta es la importancia, es aquí donde nosotros como creyentes debemos de aprender. ¿Quién lo dijo? ¿Quién declaró esto? ¿Quién lo afirmó? De tal manera que cuando yo escucho a un predicador decir algo, puedo darme cuenta si ese predicador está hablando de su mutuo propio, de su propia idea, de su propia interpretación, o está enseñando exactamente lo que la palabra dice. ¿Ok? Es la forma como voy a discernir el espíritu del predicador. 8, ¿quién tiene el 8:14? Perdón, 8:19. ¿Más claro? Fíjense. O sea, quien conoce al Padre, conoce al Hijo. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. De tal manera que no puedo creer en uno y no creer en el otro. Si ya dejo a uno de lado, quiere decir que estoy contaminado con el espíritu del anticristo. Porque estoy negando al Padre o estoy negando al Hijo. El verdadero creyente cree en el Padre y cree en el Hijo. Sana doctrina, seguridad que en realidad conozco al que dio su vida por mí. Eso me da la confianza y la seguridad que estoy en lo correcto. ¿Ya? Ok, vamos a Juan 4:3. ¿Qué nos decía Juan 4:3? Volvamos al texto. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Fíjense lo tajante que es Juan, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, no es que lo vamos a ver como muchos están esperando que aparezca el anticristo, cuando en realidad lo que debiera estar la iglesia con los ojos muy abiertos y los oídos muy atentos es a entender que el espíritu del anticristo, a través de estos falsos profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿no es cierto?, está haciéndose claramente manifiesto y está enseñando mentiras. Otra mentira.
predicadora, si usted no me paga los diezmos, usted se va a ir al infierno. Muéstreme un solo texto de la Escritura donde diga que si usted no me pagó los diezmos por ser pastor o pastora, usted se va a ir al infierno. Doctrina de demonios, doctrina de engaño. ¿Sabe lo que está produciendo? Es temor, para que usted a través del temor entregue diezmos y ofrendas. ¿Así enseñó el Señor? Entonces, ¿conviene que conozcamos la Escritura? Absolutamente sí. ¿Debo de diezmar y debo de ofrendar? Sí, pero no bajo el espíritu de temor. Yo no diezmo porque si no, no me voy a ir al infierno. No diezmo por esa razón. Ni ofrendo porque si no me voy a ir al infierno. Tampoco ofrendo por eso. Ya vamos, después de este curso seguramente vamos a hablar acerca de ese tema y nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos enseña al respecto y por qué el Señor nos enseña esto. ¿Saben ustedes que el diezmo y la ofrenda, lo primero que el Señor nos quiere enseñar con esto es a ser dadivosos? A ser personas dadivosas, generosas. Fíjense, pero no es porque yo me voy a ir al infierno. El Señor con eso me está enseñando a ser dadivoso, a ser generoso. Por eso, sí. Pero fíjense, estoy destacando esto para que se den cuenta las cosas. Y ojo, vuelvo a decir, vean ustedes la congregación de esas personas, 700 personas, 800 personas, 500 personas. ¿A qué les suena eso de lo que la Escritura dice? ¿Hay algún texto que me dice tanta gente en error? ¿Se acuerdan del último curso que hizo Walter con la Brit antes de irse? Cuando veíamos la cantidad de congregaciones en Estados Unidos que enseñaban burradas, como digo yo. Esto es igual, exactamente igual. Es exactamente igual. Por eso, amados, insisto, la lectura bíblica, el conocimiento, la enseñanza, no la tomen a mal. ¿Saben qué deberían de estar haciendo todos ustedes aquí desde que comenzamos este curso? Lo dijimos. Deberían de estar todos con un cuaderno y un lápiz y tomando nota. Y si no, en la semana, oye, JP, ¿se subió ya la enseñanza? ¿Sabes que la quiero volver a ver? Me interesa. ¿Cuándo la subes? Cuando tú quieres aprender, yo me recuerdo que cuando a mí me enseñaron, en ese tiempo se usaban los boletos de micro. Y de repente uno pagaba 3, 4 y te daban una cosa más larga que esto de puros boletos. ¿Sabes qué? Mi Biblia estaba llena de boletos de micro con enseñanzas. Para después ir y decir, y él dijo eso. Sí, pero yo leí esto otro. Y llegaba el día lunes cuando nos juntábamos. Oye, ¿por qué tú dijiste esto si acá el libro y el texto dice esto? Si usted no hace eso, ¿cómo entonces crece y aprende? Esto es lo mismo cuando el niño va a clases y la profesora o el profesor explica algo y el niño no entendió. Si el niño no levanta la mano, el profesor da que por entendido que todos lo escucharon y lo entendieron. Entonces aquí hay que aprender a levantar la mano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, leímos 4:3. Ok, segunda de Juan 1:7 y otro busque primera de Juan 2:22 para que todos participen. Segunda de Juan 1:7, está ahí al ladito. ¿Qué dice? Segunda de Juan 1:7. El espíritu del anticristo niega que Jesús es Dios, hecho hombre. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? ¿Hay alguien que lo puede leer? La primera cita es segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. ¿Ya? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Fíjense,
¿Cómo entiendo el texto? Fíjense, porque muchos, nótese, no está hablando de uno. Por eso le digo, es la operación del espíritu del anticristo que está operando en mucha gente. Y Juan ya, insisto, antes del año 100 estaba diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Fíjense, simplemente si usted escucha a alguien enseñando, no importa que le digan apóstol, no importa que le digan que tiene, no sé, hay congregaciones que estamos hablando sobre todo estos que se están haciendo pasar por Cristo, tienen seguidores, no son 5.000, no son 10.000, están hablando de millones de personas que los siguen en las reuniones presenciales y que los siguen además por televisión. Millones. Ojo con el espíritu del anticristo. Insisto, este es el espíritu del anticristo operando en falsos profetas, en falsos maestros, en falsos predicadores. Ojo con eso. Iglesia, cuando usted vaya a ver algo, algún predicador, Pablo decía esto: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Hace muchos años atrás vino un predicador muy famoso acá a Chile. Y me acuerdo que me pongo a oírlo. Ok, y de repente me empiezan a aparecer los tics. Esto no y esto no. Y cuando lo comenté con otras personas, me dijeron, ¿y tú quién te creí? ¿Te vayas a comparar a este hombre? No, yo no le llego ni a los talones. Pero ¿sabes qué? Esto no es lo que la Escritura dice, esto tampoco lo dice la Escritura, y esto tampoco. ¿Por qué le digo esto? Porque yo soy grande, no estoy destacando eso. Quiero que usted aprenda a discernir las enseñanzas de los predicadores, incluyendo a este que está aquí parado. Porque si yo enseño una burrada y usted no estuvo atento a la Escritura, entonces usted va a repetir la misma burrada que yo enseñé. Ojo, ¿sabes cuál es el tema? Yo el día de mañana voy a tener que dar cuenta delante del Señor por esto. Y esto es algo que los predicadores no toman en cuenta. Por cada burrada que yo enseñe, voy a ser responsable delante del Señor, y lo vamos a ver. Voy a ser responsable delante del Señor de lo que enseñé o de lo que dejé de enseñar, de lo que le quité a la palabra o de lo que le agregué. Ojo con eso. Pararse aquí adelante parece bonito, pero créame que es de una responsabilidad impresionante delante del Señor, porque no le vamos a dar cuenta a hombre alguno, sino al Señor. Y el Señor me va a decir, ¿por qué le quitaste en esto a mi palabra? ¿O por qué le agregaste a mi palabra? Ojo. ¿Ok? Juan 2.22, primera de Juan 2.22. ¿Qué dice primera de Juan 2.22? ¿Quién tiene la cita? Yo. Ok. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjense, que niega al Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Oh? Ungido. El ungido. Cristo es el ungido. Ojo con eso. El ungido. El que niega que Jesucristo es el ungido, que es al que Dios levantó. ¿Ok? Entonces, fíjense todos los tips que Juan nos está dando para reconocer al anticristo, al espíritu del anticristo. Si una persona está hablando
actuando bajo la acción del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad, ese va a hablar conforme a la palabra y va a ser celoso en guardar la palabra. El espíritu del anticristo no es celoso en guardar la palabra y va a mentir y va a engañar. ¿Ok? Vamos entonces a Juan. Vamos a terminar rápido. Juan 4:4. ¿Qué dice Juan 4:4? Volvemos a 1 de Juan 4:4. ¿Qué dice? Nótese, el lenguaje que usa Juan, como he dicho, Juan es el apóstol conocido por el apóstol del amor, el apóstol tierno, el apóstol dulce. Pero fíjense lo fuerte y firme que es para plantearse en el tema. ¿Ok? Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nótese, claramente está haciendo una diferencia acerca de lo que es ser hijo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios y donde actúa el Espíritu del anticristo. Los creyentes verdaderos han vencido por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros al Espíritu del anticristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una doctrina de error y usted ama verdaderamente al Señor, a usted el Espíritu de Dios le va a producir que eso le produzca duda. ¿Cómo dijo? ¿Y por qué dijo eso? Y eso me lleva a buscar y a preguntar. Fíjense que el Espíritu Santo actúa como un filtro en nuestra vida porque nos hace resaltar el error y nos deja pensando en eso. Y nos lleva a la Escritura y decimos, ¿y por qué este tipo dijo esto? Si la Escritura dice acá, no es lo mismo. Entonces, ya, ¿saben qué? Eso no va. Entonces, vuelvo atrás. O sea, Pablo tenía toda la razón. No importa el tamaño del predicador, no importa la estirpe del predicador si usted lo quiere así. Haga lo que Pablo dice. Examínelo todo. Retenga lo bueno y deseche lo malo. ¿Ok? Primera de Juan 5:4. ¿Qué dice Primera de Juan 5:4? Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nótese. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo entendemos esto de nuestra fe aquí? Y volvemos a caer a un tema de la fe. ¿De qué me está hablando? Hagamos una pequeña memoria rápida. ¿Cómo la Escritura me enseña, cómo me define la fe, la Escritura? No, contésteme con la Escritura. ¿Cómo define la fe, la Escritura? Eso. Así la Escritura me define. Fíjense, y ojo con lo que estoy diciendo, escúcheme bien. Así se define la fe, así la Escritura define la fe. Es una definición de fe. No me está diciendo qué es lo que es fe. Ojo. La Escritura me está definiendo la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, así me define la fe la Escritura. Entonces ahora vamos, ¿qué es fe? Entonces, ¿qué es fe? Fíjense, para poder entender el texto tengo que entender esto, para saber de qué me está hablando, porque dice que nuestra fe venció al mundo, y para entender eso tengo que entender esto otro. Entonces, ¿qué es fe? Creer en la palabra, creer la certeza.
creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Eso es lo correcto, creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo dejó establecido en su palabra, entonces creo lo que Dios me ha dejado escrito en su palabra. Y cuando le creo a Dios, eso que le creo a Dios es lo que vence al espíritu del anticristo. ¿Queda claro eso? Ojo. Entonces, no es una fe basada en la nada. Mi fe es que yo le creo lo que el Señor ha dicho en su palabra, lo que el Señor dejó escrito, perdón, lo que dejó enseñado, dejó como doctrina. No la cambio. La sigo fielmente. Y esa fe me permite vencer al mundo. ¿Por qué? Recuérdense que Jesús dijo esto. Mis palabras son espíritu y son vida. Fíjense, entonces cuando usted y yo estamos leyendo la Escritura, nos estamos llenando de la fe de Dios, de una palabra que es espíritu y que es vida. Y ese espíritu que es vida, hace que cuando alguien se levanta con una falsa doctrina, este conocimiento el Espíritu lo trae y dice, mi palabra no dice eso. Ojo. ¿Ok? Vamos. 2 citas, por favor. 1, Juan 16:33. Juan 16:33 y otro, Juan 14:27. Fíjense, estamos contestando la Escritura a través de la Escritura. Estamos entendiendo lo que Juan nos está exponiendo en la primera de Juan con la misma palabra. Ok, ¿quién lo tiene? Por favor. Juan 16:33 y Juan 14:27. No todavía, vamos en orden, vamos en orden. ¿Ya? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ojo, fíjense, Jesús no, si usted luego entra y lee el contexto de ese texto, se va a dar cuenta por qué Jesús dijo eso. Pero me está diciendo que nosotros tengamos paz y confianza en Él, porque Él ya venció al mundo. Por lo tanto, si yo sigo restrictamente la enseñanza de Jesús, venzo al espíritu del anticristo. ¿Ok? Ahora el texto que tú tenías, Mario, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ojo, la paz de Dios hace que haya en nosotros absoluta certeza. Y no hay temor, no hay miedo en nosotros en nada. Ojo, ¿por qué? Porque estamos parados en la verdad. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren cómo la Escritura es como una cadena, ¿verdad? Fíjate cuando uno va viendo, fíjense los textos, cómo se van uniendo y cómo me van ampliando, me van haciendo crecer esta verdad. Y cada vez me siento más seguro, más firme, más confiado. Importante, ¿o no? Ok. 4:5. ¿Qué nos dice el 4:5? Volvemos a Juan 4. Vamos al versículo 5. 4:5. Fíjense lo categórico que es Juan de nuevo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ojo. O sea, ¿algún nivel de conexión con esa gente? Pero ¿cómo usted va a ser tan cara dura, caripalo? ¿No le va a dar ninguna posibilidad? Pero si lee la Biblia, él ora, él canta, igual que usted. Pero vuelvo,
¿Qué me dice la Escritura? Es aquí, amado, donde tenemos que aprender a, Señor, si tú lo dices, ¿qué cuestiono yo? ¿Con qué autoridad? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Ok? Los que siguen doctrinas de error son del mundo, no conocen a Cristo, siguen muertos en delitos y pecados. ¿Duro? Hermano, pero usted ¿cómo puede decir eso? ¿Se recuerda lo que acaba de leer? El Evangelio no es algo que yo puedo empezar a transar. El Evangelio es intransable. Es intransable. No se puede transar. Ok. Vamos a Juan 3. ¿Quién toma Juan 3, 31 al 33? Si lo mejor aquí es lo que la Escritura me dice, no lo que el predicador diga. Juan 3, 31 y 33. Y otro que busque Juan 15, 19 al 21. ¿Lo tienen? Ya, el que lo tenga que lo lea para que avancemos. Me preocupa la hora a mí nada más, por eso. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y nosotros es terrenal, y habla de cosas terrenales. Ese es Juan 3, 31 y 33. Hasta el 33. Hasta el 33. El que viene del cielo está por encima de todos, y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese testigua que Dios es veraz. Ajá. ¿Usted ha recibido el testimonio de que Dios envió a su Hijo a dar su vida por usted al mundo? Entonces, usted atestigua que Dios es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque le creyó a Dios. Eso es fe. Usted le creyó a Dios. Esa es la fe que vence al mundo. ¿Se entiende? Ok, 15, 19 al 21. Juan 15, 19 al 21. ¿Quién lo tiene? No sería lo mismo que ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza, como pues acogerían a los de ustedes? Les hará todo esto por causa de mi nombre. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Fíjense, tremenda esta palabra. Ojo, Juan 15. Esta palabra la encuentro en verdad tremenda y sobre todo para este tiempo. Juan 15, 19 al 21. Si fuerais del mundo, no, lo quiero repetir en esta otra versión. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué le hace pensar esto a usted? ¿Usted espera que la gente que no conoce a Cristo lo ame a usted? ¿Que le tenga buena? ¿Que lo reconozca como una excelente persona? Si usted esperaba eso, olvídese, porque no es así. Simplemente por el hecho de que el Espíritu de Dios mora en usted, el Espíritu del mundo hace que la gente lo aborrezca a usted. Punto. Tan simple como eso. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois, y ojo, está hablando Jesús,
porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ya? Otra cosa que aprendo, soy cristiano porque yo era mejor que él, o que ella, o que esos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué conocemos a Cristo? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque el Señor nos eligió. Yo os elegí del mundo. ¿Usted y yo teníamos algún mérito? No. Ninguno. Fíjese, usted es hijo de Dios por elección y adopción. Sin méritos. Por lo tanto, no tengo de qué señorearme ni de qué sentirme yo mejor que usted o usted mejor que otro. Porque usted y yo somos ambos o todos elegidos por el Señor. No por méritos, sino porque a Él le plació elegirlo. ¿Ok? Sigo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Necesita explicación esto? No. Absolutamente no. Fíjense qué clara es la palabra. ¿Ok? Vamos. Perdón, me pasé. Ok, vamos terminando. Juan 4:6. ¿Qué dice Juan 4:6? Nosotros somos de Dios. Fíjese lo categórico que es Juan al decir esto. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, fíjense, cuando usted le quiere hablar del Señor a alguien y esa persona se enoja, lo menosprecia, prefiere alejarse del lado suyo, no es de Dios. Si usted esperaba que su amiguita o amiguito lo apreciara mucho y cuando usted le va a hablar de Dios le dice, ¿sabes qué? Con esa cuestión a mí no. Ya entendió qué clase de amigo es. ¿Ya? Fíjense, insisto, fíjense lo clara que es la Escritura cuando se entiende cómo el consejo es tan claro. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto, fíjense, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este es el resumen exacto. Fíjense, ¿cómo me doy cuenta? No, pero si yo también soy cristiano igual que usted, yo también me reúno, también tengo mi pastor. Converse con él y se va a dar cuenta que a la segunda frase ya están en desacuerdo. ¿En verdad conoce a Dios o está el espíritu del anticristo operando en esa persona? Ojo, por eso no le podemos decir hermano a cualquiera. Juan 8:19, por favor alguien que busque Juan 8:19. Y el otro Juan 8:47 y en ese orden, por favor. Y el último Juan 17:25-26. Y con esto terminamos, amados. ¿Dónde está tu padre? Le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Fíjense, ¿a quién le está diciendo esto Jesús? Jesús, ¿a quién le está diciendo esto? A los judíos.
Y se supone que los judíos tenían todo el conocimiento, ¿no es cierto?, escritural del Antiguo Testamento, para que pudieran reconocer al Mesías cuando el Mesías había venido. Por eso Jesús le dice, no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Tenían al Mesías, tenían a Emanuel ahí delante de ellos, tenían al Hijo de David, tenían al Hijo del Hombre delante de ellos, como de la manera que ellos lo conocían, y sin embargo, la ceguera espiritual era tan grande que lo rechazaron. Ok, sigamos con la otra cita. Juan 8:47. Sí, por favor. Las palabras que Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ojo, fíjense lo que Jesús está diciendo y a quién se lo dice. Se los está diciendo a judíos que tenían el conocimiento de la palabra. Ojo, entonces no se deje engañar por alguien que dice, no, pero si yo leo la Biblia, pero si yo me reúno con gente. Ojo, pero en realidad ama la palabra y la pone por obra. Gran cosa, ¿eh? Fíjense cómo empezamos a marcar tan fuertes las diferencias. Por eso insisto, esta carta para mí ha sido una carta que en realidad, yo digo, nosotros debiéramos de comenzar a amar la palabra del Señor de una manera tan distinta luego de estudiar esta carta y darnos cuenta de la riqueza que tiene. Ok, vamos al 17, 25, 26. ¿Qué dice 17, 25, 26? El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjense, los que aman al Jesús tienen una característica. ¿Cuál es? El amor. El amor. Los que en verdad han conocido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, aman a Dios, aman su palabra y la ponen por obra, hay una característica que nos difiere al resto. Nosotros debemos de aprender a amarnos. Y para amarnos, amados, tenemos que estar dispuestos a perdonarnos y a saber que entre nosotros no somos todos iguales, pero a entender que, a pesar de nuestras diferencias, a cada uno de nosotros el Señor nos eligió y el Señor nos llamó. Y que el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de amarnos, tenernos paciencia y buscar la edificación mutua de unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando yo busco la edificación de mi hermano, me estoy edificando a mí mismo. Amén. Y ese amor va a ser finalmente el que la gente que nos ve se va a dar cuenta y decir, entre ustedes hay una relación distinta. Ustedes son distintos. Y eso distinto lo van a querer conocer. Y es el momento también para poder predicar el Evangelio. Amados, que el Señor les bendiga y que esta palabra sirva de edificación en su vida. Amén.